una enfermedad infecto-contagiosa de evolución aguda o crónica. Tiene miles de años caminando junto a la humanidad. Es una patología tiene muchos años en la historia de la vida del hombre. Está producida por una micobacteria, una bacteria con características muy particulares, que en realidad está representada por un conjunto, por un complejo de micobacterias, una gran familia de micobacterias, donde la que infecta al hombre con mayor frecuencia es Mycobacterium tuberculosis. Si bien ingresa por vía respiratoria habitualmente y su primer lugar de choque es el pulmón, generalmente las lesiones iniciales son en pulmón, en muchos pacientes podemos encontrar al Mycobacterium tuberculosis en otros órganos o sistemas. En general puede infectar cualquier órgano o sistema del organismo. Siempre va a preferir los lugares que tienen mejor concentración de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, las epífisis de los huesos largos, o por ejemplo, la base del cerebro. Bien, los lugares con mejor concentración de oxígeno son sus preferidos porque el Mycobacterium es un bacilo aerobio. Bien, entonces, eso es un concepto importante, ¿no? Y el pulmón se compromete la gran mayoría de las veces, pero podemos encontrar al Mycobacterium en cualquier órgano o sistema. Como les decía, la enfermedad tiene más de 3.000 años. Tenemos registros en China, en la India, en excavaciones arqueológicas con lesiones producidas por Mycobacterium o con aislamiento de Mycobacterium, y tienen más de 3.000 años esos aislamientos. Pero recién le pudimos poner nombre y apellido a esta enfermedad en marzo de 1882, cuando Robert Koch, que es quien ustedes están viendo en la fotografía, atribuye la enfermedad, el síndrome clínico, al Mycobacterium tuberculosis, lo aísla y le pone nombre. Entonces, por lo cual esto no le valió un premio Nobel de Medicina. Recién le pusimos nombre hacia fines de 1800 a esta enfermedad que es ancestral. Les decía recién que el complejo tuberculosis era una familia, un grupo de microorganismos donde teníamos varios agentes. Mycobacterium tuberculosis es quien con mayor frecuencia afecta al ser humano. Mycobacterium bovis afecta generalmente al ganado vacuno. Tenemos también Mycobacterium africanum, microti y otras micobacterias que se conocen como micobacterias medioambientales, que están, como su nombre lo indica, diseminadas en el ambiente y muchas veces pueden colonizar cultivos o contaminar alimentos, o a veces también contaminar heridas, y son un diagnóstico diferencial muy importante con Mycobacterium tuberculosis, porque al microscopio óptico se ven igual, tienen una clínica similar, pero bueno, tienen algunas diferencias después en el tratamiento. Entonces, muchas veces encontramos micobacterias medioambientales en lesiones de larga data, pacientes que están lastimados con heridas que no curan, que están abiertas al medio ambiente, digamos, que se ensucian o que se llenan de tierra, o también lo hemos visto en pacientes que tienen a veces procedimientos quirúrgicos hechos de manera irregular, sobre todo procedimientos estéticos, donde las sustancias que se inyectan están contaminadas con micobacterias medioambientales y producen después una infección granulomatosa crónica. ¿Vieron cuando ustedes leen la información del sachet de leche y dice proviene de tambos libres de tuberculosis? ¿Sí? ¿Alguna vez lo leyeron? ¿Les llamó la atención? Yo no lo he leído, profe. No, la Serenísima lo tiene. No quería decir la marca, ¿no? Como si ni que estuviéramos en un streaming. Bueno,
Esto se debe a que Mycobacterium bovis, como su nombre lo indica, afecta al ganado vacuno y puede transmitir tuberculosis por vía digestiva. Bien, por vía digestiva o por contacto al personal que trabaja en contacto directo con el ganado. Bien, entonces, que, que el ganado esté en un buen estado de salud, que puedan garantizar que estén libres de enfermedad, también es una garantía de la calidad alimentaria. ¿Sí? Y nosotros, digamos, por ley eso debe estar chequeado, ¿no? Asegurado. Siempre decimos nosotros que el Mycobacterium es un agente microbiano muy exitoso porque ha tenido la posibilidad de llegar a un acuerdo con el microorganismo, entre el microorganismo y el hospedador, ha llegado a un acuerdo que le permite persistir a lo largo del tiempo. ¿Sí? 2/3 de los pacientes que se infectan hacen infecciones latentes, ¿sí? Con lo cual dan pocos o ningún síntoma, y eso le permite al Mycobacterium encontrar un lugar donde persistir y eventualmente reactivarse. Bien, aún así, el tercio que hace infección sintomática, que es el que nosotros declaramos como paciente enfermo con tuberculosis, tenemos alrededor de 10 millones de casos en el mundo, ¿no? 10 millones, es un montón, que aproximadamente la mitad fallece por esta causa. ¿Sí? Los 2/3 de los casos se concentran en algunos pocos países, en China, en Indonesia, en Filipinas, en Pakistán, en Nigeria, en Bangladesh, en Sudáfrica. ¿Sí? Ninguno de estos está en Sudamérica, como bien ustedes saben, pero en las Américas no estamos mucho mejor, ¿no? Nosotros en Argentina hemos notificado en el 2024 16.647 casos, esto lo sabemos porque es una enfermedad de notificación obligatoria. El tratamiento es gratuito, es universal y está disponible porque lo provee el Estado contra referencia, es decir, uno notifica el caso y el Estado habilita el tratamiento. Entonces nos aseguramos de ese modo que todos los casos sean debidamente notificados. ¿Cuál es el punto? En los primeros meses de este año, del 2025, ya teníamos un aumento del 38% respecto a los mismos meses del año pasado. Es decir, esto está lejos de poder controlarse y viene en franco aumento desde el 2020-2021 hasta esta parte. ¿Sí? El 85% de los casos son pulmonares, ¿sí? Son formas pulmonares, el 15% restantes son formas extrapulmonares, que ya les voy a contar cuáles pueden ser. La mayoría de los pacientes son de sexo masculino, de género masculino, y la gran mayoría, el 60% de estos, están en edad productiva, es decir, tienen entre 15 y 44 años. Con lo cual, la tuberculosis tiene una gran carga económica y social para el paciente y para su familia. Imagínense que es un paciente que está enfermo, que se siente mal, que probablemente no puede ir a trabajar por un tiempo, y si el paciente tiene un trabajo precario, donde no tiene RT, donde no tiene seguro social, bueno, probablemente esto sea una dificultad, conlleve una dificultad económica para toda la familia. Hay algunos factores que predisponen a tener una enfermedad clínicamente manifiesta. ¿Sí? Como yo les contaba recién, son muchos los pacientes que se infectan, pero pocos los que hacen clínica. ¿Sí? Aún así, los que hacen clínica son millones en el mundo. La inmunodepresión, sobre todo, la inmunodepresión, sobre todo a expensas de linfocitos CD4 y CD8, es un factor de gran importancia, probablemente uno de los más importantes. Otro factor, entonces, patologías donde haya inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, como pueden ser el HIV-Sida,
son factores predisponentes muy importantes y condicionantes, le diría, para desarrollar formas de tuberculosis y formas de tuberculosis más graves. Hay una asociación significativa entre malnutrición y tuberculosis. Cuando vemos pacientes que están desnutridos, eso es un factor de riesgo muy importante, y aun cuando el paciente no tenga ningún otro condicionante de salud, ya solo con eso alcanza para tener una enfermedad clínicamente significativa. Y de la mano de la malnutrición tenemos otro flagelo que estamos viendo cada vez más, que es el consumo problemático de sustancias. ¿Sí? Cuando estas dos variables se asocian, el consumo problemático de sustancias y la malnutrición, es un combo fatal. La gran mayoría de nuestros pacientes, bueno, mi maestra está un poquito viciada, ¿no? Porque yo trabajo en un hospital infectológico, pero la gran mayoría de nuestros pacientes están en HIV en estadio SIDA, es decir, con menos de 200 CD4, o tienen antecedentes de consumo problemático de sustancias, ¿sí? Tienen adicción a múltiples drogas, cocaína, marihuana, pipazo, bueno, todas estas que dañan además la estructura pulmonar, sobre todo las que son inhalatorias, y esto, bueno, conlleva un riesgo extra. Entonces, esta asociación entre malnutrición y consumo problemático de sustancias es una asociación en la que hay que poner ojo, y en estos pacientes tenemos que buscar activamente la posibilidad de tuberculosis. Aun cuando el paciente no tenga síntomas, lo tenemos que indagar, tenemos que preguntarle, tenemos que buscar los síntomas, ¿sí? Preguntarle, ¿no tienes todo? ¿No bajaste de peso? ¿No estás muy cansado? Bien, hacer una radiografía de screening, ¿bien? Porque es una asociación clínicamente significativa. Otros factores que predisponen y que están asociados son la diabetes, el cáncer, las enfermedades oncológicas, el antecedente de tabaquismo, algunas parasitosis, no todas, pero algunas parasitosis en particular, o algunas micosis, ¿sí? Como por ejemplo la paracoccidioidomicosis, tiene una asociación estadísticamente significativa con tuberculosis. Hay otros factores que son predisponentes, que son de tipo social, ¿sí? Los, digamos, las viviendas que tienen un déficit en la ventilación, los pacientes que viven hacinados o los pacientes que viven en situación de encierro, ¿sí? Por ejemplo, los que están privados de la libertad. Eso es un factor de riesgo importante para infectarse y desarrollar formas clínicamente significativas de tuberculosis. Bien, entonces esos son otros factores a tener en cuenta. No pasa en Argentina, pero en otros países del mundo, por ejemplo, en Perú, tienen estudios que demuestran que hay una asociación estadísticamente significativa entre usar transporte público e infectarse de formas de tuberculosis multiresistente. Es decir, usar transporte público, ¿bien? Subirse a un colectivo donde vas hacinado, lo que puede ser acá subirte, no sé si pasa en San Luis, pero en Buenos Aires, en Córdoba o en Rosario, en las grandes ciudades sin duda que sucede, subéis con 50 personas más en un medio de transporte, eso constituye también un factor de riesgo. Tuberculosis y HIV es una asociación macabra, ¿sí? Se potencian entre ellos, saca cada uno lo peor del otro. La tuberculosis incrementa la replicación viral, se aumenta la replicación viral, y el HIV modifica la respuesta inmunitaria, básicamente porque disminuye los CD4, y los CD4 que quedan no cumplen su función adecuadamente, entonces no se puede contener la infección por micobacterias. Entonces se potencian mutuamente y saca cada uno lo peor del otro. ¿Bien? Es una de las principales causas de muerte. Tuberculosis es una de las principales causas de muerte en los pacientes con HIV en estadio SIDA. Es decir, cuando hablamos de HIV en estadio SIDA, hablamos de pacientes con menos de 200 CD4. Pero, una observación, la mayoría de las enfermedades oportunistas tienen, constituyen un riesgo para los pacientes cuando los CD4 disminuyen por debajo de 200. Este es un umbral muy importante para nosotros.
con tuberculosis, si bien las complicaciones son más frecuentes con menos de 200 CD4, pueden presentarse aún cuando el paciente tenga CD4 en los límites de la normalidad. Es decir, así el paciente tenga 2000 CD4 porque tenga su enfermedad controlada y el virus sin replicación hace años, tiene riesgo incrementado de enfermedad por TBC. Es decir, que esta asociación no se pierde nunca, aun cuando el paciente haya recuperado su estado inmunitario. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿cómo se puede transmitir la tuberculosis? La tuberculosis tiene varias formas de transmisión, pero la principal es la vía respiratoria por un mecanismo de inhalación. ¿Sí? Esa es la principal forma de transmisión. El paciente tose, efectora bacilos que son expulsados por medio de la tos, en el caso de un paciente bacilífero, y los convivientes, los contactos, que están a menos de 2 metros durante más de 4 horas, se consideran pacientes en riesgo de adquirir la infección. También se puede adquirir la tuberculosis por infección, el ejemplo que contábamos hace un rato de la infección por Mycobacterium bovis, o por inoculación directa tomando contacto con una lesión que contenga bacilos. ¿Sí? De todos modos, estas son formas anecdóticas de transmisión. Sin duda que la más importante es la forma inhalatoria. Se transmite a través del aire, ¿sí? Por contacto, no, digamos, cuando por contacto hay podría haber una transmisión si uno toca a mano descubierta una lesión producida por Mycobacterium que tenga además una pérdida de la continuidad. Es decir, por ejemplo, tenemos que contactar con el macrófago, ¿sí? Si tiene una tumoración pero está cubierta por piel sana, bueno, la posibilidad de contagio es ínfima. ¿Bien? Distinto es si hay una herida abierta y si yo toque con la mano sin guantes, bueno, ahí el riesgo es diferente. ¿Bien? Pero no hay un contagio por contacto, por compartir el mate, por compartir la mesada de la cocina, ¿sí? O por prestarle, por convidarle un vaso de agua. ¿Bien? No es como la gripe, como el virus de la gripe o el virus del COVID, que hay una transmisión también de pronto cuando tomo mate con otra persona. Otro punto importante es que solo las formas pulmonares y laringias son contagiosas. Supongamos que el paciente tiene una forma de tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, tiene una forma ganglionar, ¿bien? Tiene adenopatías por Mycobacterium tuberculosis. Bueno, no es, el paciente tiene tuberculosis, pero no la contagia por vía inhalatoria, ¿bien? Porque si el paciente tose del ganglio, no va a salir por la vía bronquial el bacilo para contagiar a los contactos. Entonces, las formas que son infectantes a partir de la expulsión de partículas son las formas pulmonares y laringias. Y cuidado con las formas laringias, porque son las más infectantes de todas. ¿Sí? Las formas pulmonares, el paciente cuando habla no expide bacilos, sino que los expide cuando tose o cuando estornuda. Las formas laringias expiden bacilos permanentemente. ¿Sí? Y acá, ¿cuál es el factor de riesgo que tenemos que, cuál es la alarma que nos tiene que sonar? El paciente que tiene una disfonía de más de 10, 15 días, ¿sí? Que no se recuperó nunca, bueno, ese paciente que tiene además síntomas constitucionales, que ya los vamos a ver, ese paciente le tenemos que buscar tuberculosis. La probabilidad de transmisión aumenta, ¿sí? Según de una serie de factores, digamos, depende de la infectividad del paciente, cuanto más bacilos se expide, mayor es el riesgo. Si tiene una lesión abierta, una caverna abierta o una caverna cerrada, también eso modifica la cantidad de bacilos que pueden salir al medio externo. De algunos factores ambientales que favorecen la concentración de los bacilos en el lugar, por ejemplo, que el lugar tenga fallas en la ventilación, que no esté bien aireado, que esté todo cerrado, que tenga una ventilación inadecuada, pequeña. Si en una casa de
2 ambientes, viven 7 personas en condiciones de hacinamiento y tienen solamente la puerta y una ventanita, y bueno, ahí están todos respirando el mismo aire. Bueno, eso es un factor de riesgo. También de la exposición, no es lo mismo alguien que yo me crucé circunstancialmente y compartí una reunión social, que sea mi compañero de trabajo, que trabaja en el escritorio de al lado y con quien yo comparto 8 horas diarias. Y también, por supuesto, siempre también depende de la susceptibilidad del huésped, ¿sí? Porque no se enferma el que quiere, sino el que puede. Y acá influyen de manera notable el estado nutricional y el estado inmunológico del paciente, ¿sí? Del contacto. Porque si de pronto estuvimos expuestas 5 personas, pero se enfermó solo una, ¿y por qué se enfermó ella y no me enfermé yo? Bueno, porque mi estado nutricional es mejor, porque mi estado inmunológico está conservado, entonces a pesar de que estuve expuesta, no hice la infección, ¿bien? No sufrí la infección. Todos los pacientes son bacilíferos, son contagiosos, ¿bien? Y continúan contagiando hasta que llevan por lo menos 15 días de tratamiento, ¿sí? Después de 15 días de tratamiento, la cantidad de bacilos disminuye al 1%, el paciente ya no se considera infectante, ¿bien? Porque, bueno, al disminuir la cantidad de bacilos, el riesgo para terceros es menor. Pero bueno, esto conlleva que muchas veces le tenemos que dar al paciente un certificado médico de carpeta laboral por 15 días, por 3 semanas, por un mes, depende de la situación y depende en qué condiciones trabaja. Por lo mismo una persona que trabaja, que hace home office, que una persona que trabaja al aire libre, una persona que trabaja en una oficina mínima con nada de ventilación. Entonces, bueno, en estos pacientes tenemos que ser muy cuidadosos con el certificado médico, ¿no? Porque constituyen un riesgo laboral para terceros. Entonces, muchas veces le tenemos que extender la licencia. ¿De quiénes vamos a considerar contacto? Tenemos el contacto íntimo y el contacto cercano. Contacto íntimo es el conviviente, las personas que viven en la casa con el paciente, la pareja que duerme con el paciente, o quien comparte más de 4 horas por día, ¿sí? Por ejemplo, los contactos escolares, los compañeritos de banco se consideran contactos íntimos. Los contactos cercanos o frecuentes son aquellas personas que no conviven con el paciente, pero comparten un mismo espacio cerrado durante periodos prolongados durante el día en los últimos 3 meses de manera regular, ¿sí? Y en este ítem entran todos los contactos laborales, por ejemplo, ¿bien? Que son personas que no, con quienes no, digamos, comparte con frecuencia. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros diagnosticamos un caso de tuberculosis, tenemos que testear a todos los contactos, ¿sí? Se les hace una entrevista con un servicio social para evaluar factores de riesgo, se le hace una radiografía de tórax y se hace una prueba de PPD, una prueba de tuberculina, ¿sí? Porque buscamos activamente aquellos contactos que puedan tener una tuberculosis en estado de latencia, ¿sí? Y que requieran un tratamiento de quimioprofilaxis. Bien, pero entonces determinar quién es contacto y controlarlo es una tarea titánica que tienen los equipos de tuberculosis de todos los centros de salud. Bueno, estamos hasta acá. ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, venimos bien. Bueno, hasta ahora hablamos de cuáles son los condicionantes que favorecen la infección por tuberculosis, pero no hablamos mucho de quién es el agente, ¿sí? Quién es el responsable de todo este lío. Pero este es un bacilo que no tiene cápsula, que no tiene tampoco medios de locomoción, que es aerobio obligado, por eso decíamos que siempre buscaba los lugares que estaban bien perfundidos y con una buena concentración de oxígeno, por eso tiene como preferencia el ápice pulmonar, ¿sí? Los vértices pulmonares son el lugar del cuerpo que mayor concentración de oxígeno tienen, y este es el sitio favorito del micobacterio. Es un intracelular facultativo que infecta de manera preferencial a los macrófagos. Tiene la característica de que se multiplica lentamente. Cualquier bacteria se
puede multiplicar en 2 a 4 horas. Bueno, a él le lleva 24 horas cada ciclo replicativo. Esto explica por qué también es una infección que tiene largos periodos de latencia y que crece también con tanta tranquilidad en los cultivos. ¿Sí? Nosotros tenemos que esperar 60 días para decir que el cultivo es negativo. Antes de eso decimos, che, no está creciendo, pero no sabemos si no crece porque no está o si no crece porque está tomando su tiempo. Otra característica fundamental también para la hora de, que nos ayuda en el momento del diagnóstico es su resistencia a la decoloración en la técnica de Gram. Y por lo tanto es informado como un bacilo ácido alcohol resistente. Tiene una pared celular con una gruesa capa de ácidos glicólicos que le va a permitir, le va a dar, digamos, esta resistencia al ácido alcohol, con lo cual no se va a teñir con el contracolorante. La coloración de Gram de todas maneras no se usa, ¿sí? Para 100.000 se usa una coloración de 100 Nielsen, que es específica para micobacterias, pero bueno, cuando yo tengo un preparado siempre lo primero que hago es el Gram, y cuando veo microorganismos ácido alcohol resistente y ya más o menos conozco la forma que tienen, es mandatorio hacer una coloración de 100 Nielsen. Esta técnica se llama baciloscopía y ya vamos a explicar cómo se hace y cómo se informa. Bueno, ¿qué va a pasar cuando el agente ingresa al organismo? Básicamente, a grandes rasgos, podemos encontrarnos 2 o 3 caminos, ¿sí? Cuando hay una infección primaria, ¿sí? El microorganismo ingresa al pulmón por vía inhalatoria, por vía respiratoria. La inmunidad innata del paciente fagocitan, comienza a actuar, ¿no? Los macrófagos fagocitan el Mycobacterium y forman una estructura histológica que se conoce como un granuloma. ¿Bien? Si el paciente es inmunocompetente y tiene una inmunidad suficiente y le carga de bacilos, ha sido razonable, no ha sido una gran cantidad de bacilos, probablemente la infección sea controlada, en algunos casos eliminada, y si no por lo menos controlada, y quede el Mycobacterium atrapado dentro del granuloma. ¿Sí? Y acá podemos tener 2 caminos. Puede persistir en ese estado por el resto de la vida del paciente, si en forma de tuberculosis latente, o eventualmente, si hay un defecto en las células T, si el paciente tiene alguna causa de inmunodepresión, por ejemplo, se infecta con HIV, o tiene una enfermedad oncológica, o tiene un periodo en la vida donde tiene déficit nutricional, o usa una gran cantidad, una gran dosis de corticoide, o algún tratamiento inmunomodulador por alguna otra patología. Bueno, ante esta alteración de su respuesta inmunitaria, este foco que quedó en estado de latencia puede reactivarse. Y cuando se reactiva, puede ser un transmisor de alto nivel o de bajo nivel, según la cantidad de micobacterias que estén en el granuloma y que salgan al medio externo y puedan transmitir a terceros. Y bueno, acá, digamos, estos terceros se van a infectar y pueden a su vez hacer una tuberculosis primaria o secundaria. La tuberculosis primaria es cuando uno se infecta y hace digamos, hace la clínica durante la primoinfección o a partir de la infección inicial. Pero ¿qué es lo que sucede? La tuberculosis no deja una inmunidad competente que nos defienda de una segunda infección. Es más, quedamos sensibilizados y probablemente si volvemos a tener contacto con el Mycobacterium, volvamos a desarrollar la enfermedad de manera clínicamente significativa. Es más, tenemos mayor predisposición. Es decir, que la inmunidad muchas veces no solo que no es protectora, sino que condiciona una mayor respuesta inflamatoria, con una mayor producción de calcio y con un paciente más sintomático todavía. Esto lo explicamos así como a grandes rasgos. Vamos a hablar un poquitito más en detalle de qué es lo que sucede. La mayoría de los individuos que inhalan Mycobacterium tienen una respuesta inmune suficiente que logra controlar la multiplicación bacteriana y aislarla
dentro del granuloma. ¿Sí? El granuloma tiene una cápsula fibrosa con fibrina en la periferia y zonas centrales que tienden a la calcificación cuando el granuloma está controlado. ¿Bien? Esto se conoce como tuberculosis latente, es decir, el paciente tiene la infección por tuberculosis, el Mycobacterium está en el pulmón, pero está confinado dentro del granuloma y el paciente no tiene síntomas clínicos. ¿Sí? El paciente no tiene tos, no tiene disminución de peso, no tiene nada, se siente bien y la radiografía de tórax probablemente sea normal. ¿Bien? Todo va a estar bien si el paciente no tiene alguna causa de disminución de las defensas, disminución de cambios en su estado inmunitario que permitan que esas micobacterias que quedaron ahí durmiendo la siesta se despierten, se multipliquen y la infección se reactive. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Entonces, repasando, puede ser que el paciente se infecte y la infección sea controlada y el micobacterio sea completamente eliminado. Esto puede suceder, no es lo más frecuente, pero puede suceder, sobre todo si el paciente tiene un estado inmunológico y nutricional adecuados. De más está decir, ¿no? No lo dije antes, ¿no? Pero todo el personal de salud tenemos un riesgo incrementado de infección por tuberculosis, porque tenemos una mayor exposición, ¿no? Nosotros, por el contacto que tenemos con pacientes respiratorios, el contacto cotidiano que tenemos con pacientes respiratorios, todo el personal de salud se considera en riesgo para tuberculosis. Bien, no lo aclaré antes y recién me doy cuenta en esto, hablando de, en general, el personal de salud hace infecciones latentes, porque la mayoría tiene un buen estado inmunitario y nutricional, por eso lo relacioné y me acordé ahora. Bien, entonces, una opción es que el Mycobacterium sea eliminado completamente y la infección se resuelva. Otra opción es que persista durante un tiempo y pueda ser eliminado más adelante, o persista sin dar manifestaciones clínicas en un estado de latencia, que esto es el 90% de las infecciones. ¿Sí? Tenemos algunos marcadores que nos hablan de infección, ¿sí? Si hacemos algunas pruebas diagnósticas van a ser positivas, ¿sí? Como por ejemplo el dosaje de interferón gamma o la prueba de PPD, la prueba de tuberculina que se hace en la prueba subcutánea, les voy a contar cómo se hace, nos va a dar positiva, pero la radiología es normal y el paciente no tiene ningún síntoma clínico. Otras posibilidades son que en el momento de la infección haga una manifestación clínica respiratoria, con lo cual tenga un cuadro de tuberculosis primaria. Y otra posibilidad es que a lo largo del tiempo tenga periodos de reactivación que condicionen la aparición de síntomas en un momento diferente de la primera infección. Básicamente es una infección que, si bien puede dar síntomas de manera aguda, tiende a la cronicidad. La respuesta inmune celular se detecta entre 2 y 12 semanas después de la infección. Y acá juega mucho también la respuesta del huésped, la respuesta inmunitaria del huésped juega mucho en la clínica del paciente. A veces no solamente que no puede controlar la infección por Mycobacterium, sino que agrava los síntomas. Cuando las micobacterias también son bastante especiales y tienen sus factores de patogenicidad, y uno de ellos es que pueden cambiar su expresión genética y en consecuencia pueden mutar sus antígenos y eso les ayuda a evadir la respuesta hacia las células T. También pueden alterar la respuesta de macrófagos y esto va a condicionar que el macrófago lo pueda fagocitar, pero no puede eliminar de manera eficiente al Mycobacterium. Esto es lo que sucede adentro del alveolo, adentro del espacio intersticial. Ustedes pueden ver acá el epitelio pulmonar, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Tenemos aquí los capilares. Y en el intersticio
encontramos macrófagos que fagocitan a los microorganismos, tanto en el intersticio intravascular como en la zona alveolar. ¿Sí? Podemos ver que los macrófagos fagocitan al Mycobacterium y se van a organizar formando este granuloma que hablábamos recién. Y acá podemos ver un macrófago que está infectado con el bacilo. Acá podemos ver ya el macrófago, son distintos estadios, esto es los estadios evolutivos de un cultivo celular infectado, por supuesto que de manera experimental en el laboratorio. Acá podemos ver un globis con micobacterias y acá un macrófago vacuolado. Las células multinucleadas, las podemos observar acá, y todos ellos constituyen, digamos, las alteraciones que va sufriendo el macrófago una vez que fagocita la micobacteria. Este es un granuloma bien organizado, ¿sí? Estas son las micobacterias. Podemos observar a los macrófagos que están infectados y muchas veces ya en estado necrótico por apoptosis en el interior, en el centro del macrófago, perdón, en el centro del granuloma, pero ustedes pueden ver que después tenemos una empalizada de distintos tipos de células B, células T, neutrófilos, natural killer, células dendríticas, que van formando una barrera que impide que estos macrófagos salgan a la circulación general e impide que la micobacteria se expanda por el resto del pulmón. Entonces, ¿qué logramos con un granuloma bien constituido? Primero, que la bacteria quede secuestrada, por así decirlo, en su interior. Segundo, limitar la migración del macrófago. ¿Bien? ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando el granuloma no se puede formar, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, que la respuesta inmune no es tan efectiva, el macrófago, el granuloma no se puede constituir y el macrófago migra hacia otros sitios, ¿sí? Primero sale por vía linfática y va a los ganglios regionales y después por circulación linfática se extiende y se expande hacia todo el organismo. Es por esto que los pacientes inmunodeprimidos tienen más chances de hacer formas extrapulmonares de tuberculosis, ¿sí? Porque tenemos una falla en el momento que se constituye el granuloma y los macrófagos que fagocitaron la micobacteria quedan libres de circular por todo el organismo y así hacer focos a distancia. Bien, ¿se entiende este concepto? Porque realmente es muy importante en la fisiopatogenia de las formas extrapulmonares. Bien, el paciente inmunocompetente, los macrófagos fagocitan la micobacteria y quedan ahí, organizan un matete, que es el granuloma, y quedan ahí en el lecho pulmonar. Cuando la respuesta inmune no es efectiva, la micobacteria no es eliminada dentro del macrófago, no puede ser lisada, y no solamente eso, sino que el macrófago queda libre de circular y digamos, instituir focos a distancia. ¿Cuál es el lado B de este granuloma? Constituye un nicho para que persista el Mycobacterium. ¿Sí? El Mycobacterium queda dentro del granuloma en algunos pacientes que tienen una respuesta inmune efectiva, lo pueden eliminar, ¿bien? Pero otros quedan activos en estado quiescente, dejan de replicarse, pero no son eliminados, no mueren. Entonces conservan su potencial de reactivación. ¿Bien? Entonces esto constituye como un reservorio de micobacterias. Esta es otra imagen de lo que estábamos conversando recién. Este es un granuloma bien organizado, resuelto, donde las micobacterias están en el centro del granuloma, pero tienen una empalizada de células inflamatorias alrededor que impiden su diseminación. En cambio tenemos acá un granuloma que no está bien resuelto y ustedes pueden ver que las micobacterias
han traspasado las barreras del granuloma y pueden expandirse hacia focos vecinos o a distancia. Cada granuloma es diferente, tiene una composición celular diferente, bien las células que participan son las mismas, pero digamos la proporción de cada célula es diferente. El grado de oxigenación dentro del granuloma varía de paciente a paciente y de granuloma a granuloma. La calidad de la respuesta inflamatoria también es variable y también es variable de carga bacteriana, ¿sí? No es lo mismo tener una carga bacteriana baja con pocos bacilos que tener un granuloma con muchos bacilos en su interior. Entonces esto varía entre paciente y paciente y dentro del mismo paciente, si tiene diferentes granulomas, las características de cada granuloma pueden ser diferentes también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tenemos una respuesta inmunitaria pobre y tenemos una gran carga bacteriana? Lo que sucede es que los macrófagos no dan abasto, ¿eh? Y se produce, por un lado, una diseminación y por otro lado, la formación de un granuloma grande que en el centro tiene baja concentración de oxígeno, por lo tanto es ácido y tiene un potencial de oxidorreducción alto. Esto provoca la destrucción tanto de bacilos como de macrófagos, pero genera la liberación de enzimas líticas y que van a disolver el tejido, y esta necrosis que se produce en el centro del granuloma, que tiene características gaseosas, ¿sí? Forman como un contenido purulento dentro del granuloma, son el típico calcium que nosotros hacemos referencia después cuando el paciente abre el granuloma y van cavitando el granuloma hacia algo que es clínicamente significativo. ¿Qué es lo que sucede? Este es un granuloma bien organizado, este es el granuloma bien organizado y bien constituido que veíamos acá, que es chiquitito y que está contenido. Si este paciente tiene una gran carga bacteriana, si tiene un déficit inmunitario, el centro del granuloma se necrosa y se acumula contenido purulento que recibe el nombre de calcium, ¿sí? Y eso después se excava, ¿sí? Generalmente esto se abre hacia un bronquio y sale al exterior. Bien, esto se excava y es la caverna que nosotros vamos a ver como lesión radiográfica, ¿sí? Se hace un hueco en el pulmón y los macrófagos se diseminan. Los macrófagos infectados se diseminan. Sucede lo que vemos acá. Esta diseminación compromete primero localmente, luego se extiende al resto del pulmón y lo que empezó como una pequeña caverna ya parece un queso gruyere, con mayor riesgo, por supuesto, también de expandirse y generar focos extrapulmonares. Bien, ¿se entiende? En realidad la fisiopatogenia es un poco más compleja que lo que nosotros les estamos contando ahora. Yo quise hacer como una versión simplificada para que a ustedes les quede claro los conceptos principales. Por supuesto, esto es bastante más complejo y hay factores inmunitarios que tienen papeles preponderantes en esta obra, que yo elegí no entrar en detalle, pero ustedes lo pueden consultar de cualquier bibliografía o de artículos específicos. No sé, profe, si usted quiere agregar algo más o si los chicos tienen alguna pregunta respecto a la fisiopatogenia. Me parece muy claro, Ramiro. Es un microorganismo poco virulento, pero tiene muchos factores de virulencia. Creo que está la respuesta inmune. Está clarísimo, Ramiro. Sí, profe, se Sí, te profe, estuvo muy claro. bien, bueno, seguimos entonces. Bueno, el paciente esta imagen a mí me parece fantástica, que nos permite explicar cuál es la situación clínica del paciente también, ¿no? Si tenemos este paciente que tiene un granuloma contenido, el granuloma es microscópico, ¿sí?
eventualmente puede calcificarse, pero difícilmente se vea en una radiografía. ¿Sí? A lo mejor en una tomografía se lo vea como un puntito de calcificación, pero no va a dar ninguna manifestación clínica. En cambio, este paciente, y ni hablar este paciente, sí tienen síntomas. ¿Y qué síntomas van a tener? Bueno, depende. ¿Sí? El paciente típico y clásico es el paciente que viene con más de 15 días de tos, con expectoración, que a veces es tos seca, a veces es tos productiva, con expectoración, una fiebre o una febrícula, a veces el paciente tiene 37, 37,5, generalmente al anochecer o por la tarde, y se acompaña también de pérdida de peso, de anorexia, de sensación de agotamiento. Entonces, este cuadro típico de presentación nos tiene que hacer sospechar tuberculosis. Bien, recuerden que la localización más frecuente es la localización pulmonar en aproximadamente el 85% de los pacientes y con preferencia los ápices pulmonares. Las formas diseminadas, tanto meningias o miliares, son menos frecuentes de ver y tienen una presentación más frecuente, valga la redundancia, en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Que son aquellos que no pueden contener el macrófago dentro del granuloma. Esto es lo que dice la literatura, ¿no? Entonces, nosotros pacientes que vienen con más de 15 días, más de 10 días de tos, ¿qué tenemos que hacer una prueba para tuberculosis? ¿Sí? ¿Nosotros qué recomendamos? El paciente expectora, porque a veces viene con un cuadro agudo que empezó hace 2 o 3 días a sentirse mal, y tiene una neumonía bacteriana y no tiene factores de riesgo. Bueno, puede ser que les pida solamente el esputo para buscar gérmenes comunes. O sea que tengo un esputo, ¿por qué no le hago una vaciloscopía? ¿Sí? Yo tengo la muestra es la misma, entonces simplemente hago una tinción diferente y podemos chequear que no encontremos microorganismos más en estos momentos, ¿no? Donde la tuberculosis está en franco aumento y donde estos chicos nosotros lo vemos en la guardia, en la guardia, en el hospital. Cuando yo era residente hace 15 años atrás, 20 años atrás, nosotros teníamos una tuberculosis al mes. ¿Sí? Hoy por hoy nosotros hacemos diagnóstico de tuberculosis todas las guardias. ¿Sí? Nosotros tenemos entre 5 y 9 diagnósticos nuevos de tuberculosis por semana. ¿Sí? Entonces, ante este estado de situación, tenemos que buscar tuberculosis de manera activa. ¿Bien? Porque ustedes piensen que solamente 1/3 de los pacientes van a dar síntomas. ¿Bien? Al resto los tenemos que buscar porque tal vez requieren quimioprofilaxis, ¿sí? O sean contactos no conocidos de un paciente fuente que el paciente a lo mejor no lo sabe. ¿Bien? Entonces tenemos que buscar tuberculosis de manera activa. Ya cuando el paciente viene vomitando sangre, estamos llegando tarde. Si nosotros tenemos este paciente es una progresión de estos estadios iniciales, donde perdimos la oportunidad de diagnóstico. ¿Bien? Y este paciente, por supuesto, está muchísimo más debilitado. ¿Bien? Entonces, este paciente sí es obvio que tiene tuberculosis, pero estamos llegando tarde. Bien, el objetivo es hacer el diagnóstico en las etapas iniciales. Entonces, ¿cuáles son los otros síntomas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, los síntomas generales, los síntomas sistémicos. El paciente cuando tiene una manifestación pulmonar, tiene tos, que puede ser seca o puede ser productiva, a veces tiene un poquito de falta de aire, pero no es significativo, y a veces tiene hemoptisis. La hemoptisis siempre es una red flag, una señal de alerta para pensar en tuberculosis. Si el paciente que escupe sangre o que tosió y le salieron hilitos de sangre, tenemos que pedir una vaciloscopía. Bien, la vaciloscopía es la prueba de examen directo para buscar Mycobacterium. Bien, ¿por qué? Porque acá se lesiona el bronquio, ¿sí? Se lesionan los bronquiolos. Entonces, esto produce una erosión de los vasos. Ustedes lo ven acá. Tenemos una erosión de los vasos sanguíneos y entonces eso provoca microsangrados. Bien, la hemoptisis además es un criterio de internación del paciente.
El paciente que expectora sangre puede en cualquier momento hacer una hemoptisis masiva y puede morirse. Entonces, las dos causas de internación en tuberculosis son la hipoxemia, que el paciente tenga una PO2 menor a 60, ¿sí? Porque tiene el pulmón detonado, convertido en un queso gruyere, o la hemoptisis. Esos son los dos criterios donde no se discute la internación del paciente. En los otros casos, a veces podemos internarlo y a veces el paciente está muy debilitado, tiene una infección concomitante, tiene muy mal estado general, o no tenemos un contexto social que nos apoye el inicio de tratamiento, entonces a veces le internamos 2 o 3 días hasta que acomodamos un poquitito la situación y el paciente vemos que tolere la medicación y se va de alta. Y otros pacientes que están en un mejor estado general y donde tenemos un contexto social que lo permite, se le indica el tratamiento ambulatorio. Volvemos entonces a este paciente que llegó a la guardia, que está con tos, que hace 2 o 3 días tuvo un episodio de hemoptisis, que no tiene fiebre, ¿sí? Que se toma con termómetro y no tiene 38, pero tenía febrículas los días previos y se siente mal. Que dice, yo bajé 10 kilos en 2 meses, si toda la ropa me queda grande, o me despierto a la noche todo transpirado y no tuve fiebre, pero me levanto y me tengo que cambiar la remera porque está toda mojada. Entonces la diaforesis nocturna, el malestar general, la pérdida de peso, el paciente pierde peso como si el paciente llega caquético, consumido, emanciado, como si tuviera un proceso oncológico. ¿Sí? Los pacientes jóvenes con esta pérdida de peso, uno piensa en una infección por HIV o en una tuberculosis, no hay mucho más que pueda consumir al paciente de ese modo en ese tiempo. ¿Sí? Si es un paciente de más de 50 años, más de 60 años, uno ya empieza a pensar en procesos oncológicos como diagnóstico diferencial. ¿Bien? Un cáncer de pulmón, un cáncer de colon. ¿Bien? Pero en general, el paciente que se consume, ¿sí? Que pierde 10, 15 kilos en un mes, tenemos obligatoriamente que buscar y descartar tuberculosis. ¿Bien? Pero tenemos que pensarla, ¿sí? Y si lo pensamos, lo tenemos que descartar. Che, le pidamos una vaciloscopía. Después, si es negativa, seguimos buscando otras causas, pero la vaciloscopía la tiene que tener. Radiológicamente podemos encontrar un montón de lesiones, ¿sí? Puede haber cavitaciones, puede haber infiltrados, puede haber consolidación, puede haber un infiltrado intersticial que da un patrón particular en la tomografía que se llama árbol en brote. Acá lo que ustedes ven en la radiografía es una caverna, una lesión como en anillo. ¿Bien? La caverna es el borde del granuloma. En la pared de la caverna es el borde del granuloma. ¿Bien? Esto que ustedes están viendo acá se corresponde a esta lesión. ¿Bien? Y podemos tener en algunos pacientes formas extrapulmonares. Bien, entonces acá tenemos síntomas constitucionales, ¿sí? La fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, pero no tenemos síntomas respiratorios y eventualmente podemos tener algún síntoma específico relacionado al foco extrapulmonar donde asentó la micobacteria, pero eso puede estar presente o puede no estar presente. ¿Sí? La tuberculosis extrapulmonar alcanza el 15% de los pacientes. ¿Sí? Dentro de ese 15%, la mayoría son linfodentenares, es decir, el paciente tiene adenopatías y adenomegalias grandes, asimétricas, en ocasiones dolorosas. ¿Sí? Por ejemplo, el viernes pasado recibimos en la guardia un paciente de 27 años sin antecedentes patológicos conocidos, pero con su consumo problemático de sustancias. Había perdido 15 kilos en un mes, venía con sudoración nocturna, tenía un poquito de tos, una tos seca, no productiva, pero el paciente venía porque no podía tragar. Tengo unas pelotas en el cuello, tenía toda la cadena ganglionar cervical y supraclavicular inflamadas al punto que comprimían la vía aérea. ¿Sí? No tenía ninguna lesión en boca que pudiera justificar eso. Entonces, el problema era meramente cervical secundario al compromiso ganglionar. ¿Bien?
Por supuesto que a ese paciente cuando le hicimos la radiografía, nos encontramos una radiografía espantosa, bien, pero el paciente no consultaba por los síntomas respiratorios, sino por las adenopatías en el cuello. Puede haber compromiso pleural, el compromiso pleural alcanza el 20%, 22%, tiene características de exudado con predominio linfocitario, y después tenemos otras formas menos frecuentes de presentación. Vean ustedes que las formas linfoganglionares y pleurales sumadas constituyen el 50% de la tuberculosis extrapulmonar. Después, el resto se divide en otros lugares, ¿no? en otras localizaciones. Tengan presente el concepto de que la tuberculosis es la gran simuladora, puede hacer cualquier lesión en cualquier lado. ¿Sí? Puede afectar la vía genitourinaria, puede hacer una siembra miliar, ¿sí? Que es esto que ustedes ven en este pulmón, que ven que tiene un montón de puntitos, ¿sí? Es como un vidrio esmerilado, con esto es una siembra miliar. Puede hacer compromiso osteoarticular, compromiso meningio con una meningitis por tuberculosis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos meningitis que hablábamos de cuáles eran las características del líquido infectado con Mycobacterium, que tenía escaso aumento de células, pero gran consumo de glucosa y aumento de proteínas? Un líquido claro que tiene tal vez 100, 150 células, pero tiene aumento de proteínas y tiene consumo de glucosa, es para pensar en tuberculosis, ¿sí? Y tenemos también formas peritoneales, es decir, puede hacer cualquier lesión. Un paciente con una fractura patológica, sobre todo a nivel de las epífisis de huesos largos, un paciente que no se cayó, que no se lastimó, que se fracture espontáneamente, es para pensar en tuberculosis. Las lesiones a nivel de columna vertebral, que no tienen un origen mecánico, ¿sí? Traumático, tenemos siempre que pensar en tuberculosis y tenemos que buscarla. Tenemos mucha tuberculosis genitourinaria. ¿Sí? La semana pasada también recibimos, la semana pasada, no estoy inventando, chicos, nosotros estamos haciendo por guardia 2 o 3 diagnósticos de tuberculosis por día. ¿Sí? Recibimos una paciente que había sido una mujer de 30 años, que consultaba por dolor abdominal, y decía, sí, yo tengo dolor abdominal, ya me operaron 2 veces por esto, dice, y me operaron una vez en un hospital y otra vez en otro, y sí, me sacaron, pero nadie me dijo bien qué tenía, y la biopsia no dio nada, y bueno, no sabíamos qué tenía la paciente, se lo operaron en otros hospitales, no sabíamos si tenía adherencias abdominales, que eso le generaba dolor, o cuál era la situación. Y hablamos con la ginecóloga, la paciente había consultado en el servicio ginecólogo, le digo, no sé qué, vamos a internarla a la paciente, le vamos a hacer una tomografía, estudiemos, veamos qué está pasando. Y cuando le hacemos la tomografía nos encontramos brutales cavernas. ¿Sí? La paciente tenía una tuberculosis genitourinaria, ¿sí? Por algún motivo que desconocemos, nunca había recibido diagnóstico, ¿sí? Tenía una tuberculosis diseminada. Esa paciente seguramente tenía compromiso pulmonar en el momento de la primera cirugía, pero llegó con nosotros casi 2 años después de haber iniciado los síntomas. 2 años que se perdieron de tratamiento efectivo. Entonces, no importa de dónde sea la muestra, no importa qué parezca, no importa que el paciente tenga OSDE de binario y no tenga ningún factor de riesgo. Vivimos en Argentina y tenemos que checar tuberculosis siempre, porque piensa mal y acertarás. Las lesiones extrapulmonares son paucibacilares, tienen poca cantidad de bacilos, entonces el diagnóstico es muy difícil. Pero si ustedes metieron al paciente a un quirófano para sacarle una muestra, es una mala práctica médica, es una mala praxis, que una parte de esa muestra no vaya a microbiología para checar que no haya bacilos. ¿Bien? Todos los pacientes deben ser estudiados para tuberculosis. ¿Sí? Si yo metí al paciente al quirófano y le tomé una muestra, si hice una punción lumbar, ¿bien? Si saqué un ganglio, tengo que estudiarlo para tuberculosis. Así sea que haga la vaciloscopía y diga, es negativa, no tiene, tengo que documentar que es negativa. ¿Bien? Porque es una enfermedad que puede, primero que está diseminada por todo el territorio nacional.
Segundo, que el principal factor de riesgo para tener tuberculosis es la inmunodepresión o la malnutrición. ¿Sí? Y la malnutrición, y no estoy hablando de desnutrición, estoy hablando de malnutrición. No hace falta que el paciente tenga bajo peso. A veces incluso tiene sobrepeso, pero está malnutrido. ¿Bien? Porque tiene una baja ingesta de proteínas y vitaminas, entonces tiene una malnutrición. Bien, tiene el peso a expensas de hidratos de carbono. Bien, entonces obtiene peso y la energía a expensas de los hidratos de carbono, pero está malnutrido. Bien, entonces ese paciente tiene que ser chequeado para tuberculosis. Miren este otro paciente, este es otro paciente que también vimos en la guardia. Este paciente lo vimos hace más tiempo, el año pasado. Paciente de 22 años, que había estado 2 años preso, no tenía ningún antecedente patológico, no tenía serología negativa para HIV, sí tenía consumo de cocaína y de pipazo. ¿Saben lo que es el pipazo? No, profe. Es una, yo tampoco sabía, tuvimos que ponernos a estudiar porque, bueno, hay drogas que se van poniendo de moda en determinados momentos, ¿sí? Hace un tiempo eran las alitas de mosca, ahora es el pipazo. Hacen como un preparado con cocaína, pero lo fuman dentro de virulana. ¿Sí? Usan la virulana como vehículo. Entonces aspiran micropartículas de virulana y es sumamente lesivo para el pulmón. ¿Bien? De hecho, a veces tenemos un par de consultas de pacientes que han aspirado la virulana y después ya la tenemos que sacar con fibrobroncoscopía. Bien, pero esto genera mucha irritación pulmonar y mucho daño pulmonar y eso favorece que se asiente el Mycobacterium porque, bueno, ya hay un cambio en la arquitectura pulmonar previo. Bueno, este paciente consultaba por tos sin expectoración y malestar general con disminución de pesos y diaforesis nocturna. Esta radiografía tenía, nosotros ya, uno va haciendo el ojo a medida que va viendo las radiografías y uno dice, esto tiene un infiltrado intersticial, alveolo intersticial, no una radiografía normal, vamos a hacer una tomografía, y esta es la tomografía que nosotros llamamos de árbol en brote. Bien, entonces se ve bien en la, voy a subir un poquitito la, ven, si ustedes pueden ver acá las lesiones, aparece como si tuviera una lesión con un brotecito, ¿sí? Como si fuera una plantita que tiene un tubérculo que está brotando. Bien, este tipo de lesiones se denominan de árbol en brote. ¿Sí? Son muy características de la tuberculosis, no son patognomónicas, hay otros microorganismos que pueden darlo, pero sumado a la clínica del paciente, siempre nos hacen sospechar de BC. ¿Sí? Los que tienen los ojos entrenados ven lesiones microscópicas. ¿Sí? Nosotros, nuestro referente en tuberculosis, nos mira la radiografía y dice, este tiene una vaciloscopía de oclusión, dice. Entonces yo digo, pero no tiene lesión esa radiografía. Sí, sí tiene, me dice, mírale. Y después hacemos la tomografía y la lesión está ahí donde la marcaron. Pero bueno, eso es práctico, ¿no? Eso uno va haciendo el ojo. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué muestra clínica le pedirían a este paciente que tiene tos, disminución de peso, mal estado general? Una muestra de esputo. Una muestra de esputo, exactamente. El paciente tiene síntomas respiratorios, lo primero que vamos a pedir es una muestra de esputo. Recuerden que las formas extrapulmonares en general tienen poca concentración de bacilos y tienen muestras que son más difíciles de tomar, que generalmente se terminan tomando mediante cirugía. Pero bueno, a este paciente que tiene una lesión pulmonar y que es pectora, podemos tomarle una muestra de esputo. ¿Sí? En realidad tenemos que tomarle como mínimo dos y eventualmente 3. La toma de muestra ideal es la primera flema de la mañana. Le pedimos al paciente que se cepille los dientes para disminuir un poquito la carga bacteriana de la cavidad oral y que saque un esputo de buena calidad, dice la bibliografía. Lo que nosotros le decimos al paciente es sacar un gallo bien desde el fondo, así ese moco verde, ese es el que más nos sirve. Hay otros pacientes que parece que escupieron la saliva que tienen en la boca, las muestras que son muy salivosas tienen
muy poca concentración de bacilos y en general uno dice es una mala muestra, no nos sirve para hacer diagnóstico. Pero bueno, sí, el paciente puede expectorar un material de contenido purulento, eso sí es de mucha utilidad. La muestra se rotula y se envía al laboratorio. Si el paciente no puede expectorar, tenemos otras alternativas, como por ejemplo ayudarlo con maniobras de kinesioterapia para facilitar la expectoración, hacer hisopados faríngeos. Esto tiene un rédito bajo después, pero bueno, se puede hacer, sobre todo a veces se usa en niños, y si no, hacer lavado gástrico, sobre todo en pacientes que tragan las secreciones pero no las pueden expectorar. Esto se envía al laboratorio, a veces el paciente te dice, no, ahora no tengo tos, pero a la mañana cuando apenas me levanto sí tos, entonces uno le da 2 o 3 frasquitos y le dice, bueno, anda a tu casa, junta la muestra, dejala en la puerta de la heladera, después refrigerada, a la altura de donde guardás la verdura, pero en la puerta de la heladera, o sea, en la parte inferior de la heladera, en la puerta. Bien, ahí tenemos más o menos 4 o 5 grados y lo podemos conservar hasta una semana. Entonces decís, bueno, juntar las muestras el fin de semana y el lunes la traes al laboratorio, ¿sí? Juntar una muestra hoy, otra mañana, otra el domingo y el lunes traerla al laboratorio. ¿Y qué es lo que hacemos en el laboratorio? Lo primero que hacemos es la vaciloscopía o coloración de 100 Nielsen, ¿sí? Esta es una técnica de observación, ¿sí? Recuerden que el Mycobacterium tenía los ácidos glicólicos que resisten la acción del alcohol, por lo tanto no se tiñen con el contracolorante. ¿Bien? Entonces toman el color de la bucina que ponemos inicialmente. Recuerdan la técnica de Gram, después ponemos el mordiente, finalmente el ácido alcohol y el contracolorante. Bueno, en este caso el bacilo queda teñido con la primera tintura porque resiste la acción del decolorante. Esto lo miramos al microscopio y si no tenemos bacilos en 200 campos observados, y esto, los que miran el microscopio van moviendo así. 1 campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos, 5 campos, dan vuelta 1 campo, 6 campos, 7 campos, 8 campos, y así van moviéndose de manera concéntrica hasta llegar al centro. Bien, si no tenemos bacilos en 200 campos observados, decimos que la baciloscopía es negativa. Esto es trabajoso, requiere tiempo, es un trabajo meticuloso, si requiere un ojo entrenado también. Bien, nos lleva un tiempito de horas hombre hacer la baciloscopía. Lo consideramos positivo una cruz cuando hay un bacilo en 100 campos observados, positivo 2 cruces cuando tenemos 1 a 10 bacilos en 50 campos y positivo 3 cruces cuando tenemos más de 10 bacilos en 20 campos observados. ¿Sí? Más de 10 bacilos por campo, mirando 20 campos. Por supuesto que acá la carga de micobacterias es mucho más alta que cuando tenemos positivo una cruz. ¿Y cómo se ve la baciloscopía en el microscopio? Así se ve. ¿Sí? Todos estos puntitos que ustedes ven, todas estas rayitas que ustedes ven de color fucsia, son las micobacterias. ¿Ven? Esto se ve precioso, parece una luna en una noche oscura, y lo que está oscuro es el pronóstico del paciente. Una baciloscopía positiva, miren acá tienen otros bacilos, una baciloscopía positiva nos permite no solamente hacer diagnóstico de enfermedad, ¿sí? Nosotros decimos la baciloscopía positiva alcanza para hacer diagnóstico, decimos este paciente tiene tuberculosis, tiene una baciloscopía positiva. Pero también usamos la baciloscopía para control de tratamiento. Una vez que el paciente empieza el tratamiento, la baciloscopía tiene que ir mejorando, ¿sí? Tiene que tender a la negativización. Es decir, si el paciente inicialmente tenía una baciloscopía 2 cruces, ¿sí? Estábamos acá, teníamos entre 1 y 10 microorganismos en 50 campos, bueno, al mes de tratamiento queremos que sea positivo 1 cruz, es decir, que tenga una micobacteria en 100 campos o no tenga ninguna. Bien, entonces, que la baciloscopía negativice es un indicio de respuesta terapéutica.
Entonces usamos la baciloscopía para diagnóstico y para control de tratamiento. Si la baciloscopía nos sigue dando positiva después del segundo o tercer mes de tratamiento, ese paciente tenemos que estudiar si no tiene algún tipo de resistencia microbiana y por eso el tratamiento esté fallando, o si el paciente realmente está adhiriendo al tratamiento, ¿sí? Si realmente lo está tomando. Entonces ese es otro problema que a veces tenemos con los pacientes. Vamos a cultivar siempre todas las muestras, si bien la baciloscopía es diagnóstica, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de bacterias y hacíamos el Gram, decíamos que el Gram no era diagnóstico de ninguna patología porque solamente nos decía el nombre y apellido, porque solamente nos daba como un boca de urna, pero no nos decía el nombre y apellido de la gente, hasta tanto no tuviéramos el cultivo. Bueno, en tuberculosis pasa un poquito diferente, la baciloscopía alcanza para establecer el diagnóstico, ¿bien? Pero de todos modos hacemos cultivo siempre en Lowenstein-Jensen, que es este medio de cultivo enriquecido que ustedes ven acá. Si la muestra viene de un sitio colonizado, como puede ser la vía aérea, primero se hace una técnica de Petrov, que es una técnica que decontamina y homogeniza la muestra, de manera que libera al bacilo del moco y de las células y del tejido en los que está incluido, o sea, rompe el granuloma y elimina toda la flora bacteriana asociada. Y después esto se cultiva. Recuerden que el Mycobacterium tiene una velocidad de crecimiento muy lenta, que hace un ciclo replicativo cada 24 horas. Entonces a veces tarda 15, 20 días hasta que desarrolla el cultivo, ¿sí? No crecen rápidamente, tardan varios días en aparecer. Y sin embargo, aún cuando esperamos por lo menos 20 días hasta que aparezcan, tenemos que esperar 60 días para informarlos como negativos. ¿Sí? Hasta los 2 meses de cultivo no podemos decir que el cultivo no desarrolló. Bien, y esto es importante, pero después tengo la estufa llena de cultivo de Mycobacterium, ¿sí? Que tenemos que ir chequeando una vez por semana a ver si tuvieron desarrollo. La identificación se hace con la prueba de niacina. La niacina permite diferenciar Mycobacterium tuberculosis de las micobacterias medioambientales. ¿Se acuerdan de las que hablábamos al comienzo, que podían contaminar las muestras, que podían producir un tipo de lesiones similares a Mycobacterium tuberculosis? Estas micobacterias medioambientales crecen más rápido en los cultivos. Eso es un indicio, nos hace pensar, esto a lo mejor sea medioambiental, y son niacina negativas. El Mycobacterium tuberculosis secreta niacina en una cantidad que tiene, digamos, que reacciona con el medio, de manera que vira el color a este amarillo intenso. Entonces, las micobacterias niacina positivas son del complejo tuberculosis, mientras que las otras micobacterias, por ejemplo las micobacterias medioambientales, son niacina negativa y el medio permanece transparente. Esto nos ayuda en la identificación. En algunos casos se hacen pruebas de sensibilidad. Recuerden que la resistencia al Mycobacterium es una de las causas de fracaso del tratamiento. ¿Sí? Las dos causas más importantes de fracaso del tratamiento son que el paciente no tome la medicación, lo cual lamentablemente lo vemos con frecuencia, que no adhiera al tratamiento. Y la otra causa de fracaso de tratamiento, la otra causa frecuente de fracaso de tratamiento, es que el Mycobacterium tenga una resistencia inicial al fármaco que le estamos dando. Antiguamente se hacían las pruebas de sensibilidad, se hacen todavía por un método de proporciones de Canet y Rosset. Actualmente se utilizan métodos moleculares que son mucho más rápidos, ¿sí? Son mucho más caros también, pero bueno, se están utilizando para las muestras de referencia. No se le hace pruebas de sensibilidad a todos los pacientes, se le hace a algunos que seleccionados, por ejemplo, se hace prueba de sensibilidad cuando el cultivo tiene tal número de colonias que sugiere la presencia de mutantes resistentes, es decir, cuanto mayor sea la cantidad de colonias, más chances hay de que alguna sea resistente. Por lo tanto, si tenemos muchas colonias en el cultivo, tenemos que hacer las pruebas de sensibilidad.
Cuando el paciente pertenece a una comunidad donde las tasas de resistencia son altas, ¿sí? Son mayores al 15%, en este caso se testea a todos. Cuando ya tuvo un tratamiento previo con drogas tuberculostáticas, ¿sí? Que no completó, que abandonó, que falló, que completó, pero ahora de nuevo tiene síntomas por una reactivación o por una reinfección. Pero bueno, si tuvo tratamiento previo con tuberculostáticos, es mandatorio hacer la prueba de sensibilidad. Si tiene el antecedente de exposición o contagio con cepas de pacientes infectados con micobacterias resistentes, por ejemplo, te dice, yo soy el hermano de fulanito de tal, y fulanito de tal uno ya sabe que tiene una cepa resistente, entonces, bueno, chances de que este paciente haya adquirido la misma cepa resistente son más altas y hay que buscarlas. Y el último caso es la persistencia de cultivo positivo después de 3 meses de tratamiento. El paciente le hacemos la vaciloscopía de control a los 3 meses de tratamiento, sigue dando positivo. Cultivamos esa muestra con ya 3 meses de tratamiento y vuelve a crecer en el cultivo, bueno, pues el tratamiento no está funcionando. Entonces es importante hacer las pruebas de sensibilidad. Como les decía recién, nosotros actualmente estamos haciendo métodos moleculares, ¿sí? Por lo menos un hospital de referencia por provincia tenemos con posibilidades de hacer métodos moleculares de diagnóstico. ¿Y cuáles son estos métodos moleculares? Bueno, una es la prueba de liporabinomanano, ¿sí? La prueba del LAM. Esta prueba es para diagnóstico de tuberculosis. No mide sensibilidad, perdón, no mide, no busca genes de resistencia. Lo único que hace es testear en orina, mediante una inmunocromatografía, la presencia de liporabinomanano, que es un ácido glicólico de la pared de la micobacteria. Entonces, cuando se hace una muestra de orina y se la expone a estas tiras, estas tiras reactivas, ¿sí? Como si fuera una prueba de embarazo, y esto marca negativo o positivo. Si esto es positivo, decimos que el LAM es positivo porque encuentra lipoarabinomanano en la orina. ¿Bien? Y eso es un signo indirecto de infección tuberculosa. Bien, esto no se usa en todos los pacientes, está probado y chequeado para pacientes con diagnóstico de HIV con menos de 100 CD4 o pacientes con diagnóstico de HIV que estén gravemente enfermos independientemente de su conteo de CD4 o cuando el conteo de CD4 sea desconocido. Bien, esto lo usamos sobre todo cuando nosotros recibimos a un paciente con diagnóstico de HIV que no está adhiriendo al tratamiento antirretroviral o que es un diagnóstico reciente y tiene menos de 100 CD4. A este paciente dentro del screening de inicio se le hace una prueba de la melanina. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que buscar si este paciente tiene tuberculosis? ¿Sí? Recuerden que la coinfección de tuberculosis con HIV sacaba lo peor de cada uno, sacaba lo peor de cada germen. Y aumentaba la replicación del virus, por un lado, y hacía formas de tuberculosis más extendidas y resistentes. Entonces, tenemos que buscar de manera activa tuberculosis en pacientes que estén infectados con HIV, sobre todo los de reciente diagnóstico, ¿no? Que recién estamos conociendo. ¿Cuál es el riesgo? Que nosotros empecemos un tratamiento para el HIV sin haber hecho diagnóstico previo de tuberculosis. Imagínense que el paciente tiene una tuberculosis latente. Yo inicio el tratamiento con antirretrovirales, ¿sí? Para controlar la infección por HIV. El paciente comienza a mejorar su inmunidad y esas bacterias que estaban dormidas dentro de esos macrófagos que estaban dormidos dentro del granuloma y que apenas, a duras penas, podían contener el bacilo, empiezan a reactivarse, se lisan, generan calcium, lo que antes era un granuloma ahora se convierte en una caverna, no les alcanza para contener el bacilo, entonces el bacilo, que había llegado a un acuerdo con el estado inmunitario, porque no tenía, a ver, llega a un acuerdo. Voy a dar un ejemplo con otra cosa, ¿sí?
Imagínense que ustedes están en una relación tóxica con alguien que les trata mal, que les habla mal, que les contesta mal, y ustedes siempre se quedan callados y no dicen nada. Y entonces sostienen una situación que es insostenible, pero la sostienen sin mayor conflicto porque se quedan callados. Y un día se hartan y empiezan a decir, no, che, pará, no me puedes hablar así, no me puedes contestar así, no me puedes decir esto, y empieza el conflicto. ¿Bien? Porque hay, digamos, hay una contrarreferencia y empieza el conflicto. Lo mismo pasa en el organismo. El paciente que tiene un estado inmunitario debilitado por el HIV no responde a ningún estímulo. ¿Sí? Puede haber una micobacteria, puede haber un hongo, puede haber un parásito, y el organismo no dice nada, porque no tiene nada para defenderse, no tiene modo de defenderse, entonces no dice nada y los deja pasar. Cuando empieza a recuperar su estado inmunitario, empieza a empoderarse, empieza a querer responder, y la reacción inflamatoria que genera provoca síntomas en el paciente, provoca una clínica manifiesta en el paciente. Y el paciente viene a la guardia y te dice, che, empecé el tratamiento antirretroviral hace un mes y desde hace 3 días estoy con fiebre y me siento pésimo. Vos me dijiste que yo iba a estar mejor y resulta que me siento peor que antes de hacer el tratamiento. Ese cuadro se llama reconstitución inmune. ¿Sí? Y es un cuadro que se da con mucha frecuencia en HIV cuando empiezan el tratamiento antirretroviral y tienen valores basales de CD4 por debajo de 100. Si tenemos una reconstitución inmune asociada a infección por tuberculosis, tiene una altísima mortalidad. ¿Sí? Si el paciente inicia el tratamiento antirretroviral sin tener la tuberculosis diagnosticada y tratada, tiene mal pronóstico. Tiene altas chances de muerte, ¿bien? Porque hacen formas de tuberculosis graves. ¿Sí? Entonces, si el paciente está coinfectado con HIV y tuberculosis, primero se inicia el tratamiento con tuberculostáticos y después, 2 meses después, recién iniciamos los antirretrovirales. Pero si nosotros no buscamos activamente la tuberculosis, probablemente no la podemos diagnosticar antes del inicio del tratamiento. Y ese paciente termina muriendo por la coinfección. ¿Se entiende el concepto? Es complejo la situación. Lo que yo necesito que ustedes recuerden es que en los pacientes que hacemos diagnóstico de HIV, antes de iniciar el tratamiento, que tenemos que buscar tuberculosis tenemos que buscar activamente tuberculosis, aun cuando el paciente no tenga síntomas. ¿Bien? Ese es el concepto que yo necesito que guarden. ¿Se entiende? Se entendió, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, este paciente no expectora, tiene una radiología que es normal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo busco al Mycobacterium si no tengo ningún síntoma? ¿Bien? Una forma de buscarlo es buscando en orina este ácido micólico de la pared de la bacteria. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Y por qué lo encontramos? ¿Y por qué nos sirve para HIV y no nos sirve en otros pacientes? A veces se usa en niños, pero no, la sensibilidad en niños es mucho menor. ¿Sí? No todos los niños infectados con tuberculosis tienen lambda-sable en orina. Pero los pacientes con HIV tienen una alteración en el flujo y en el filtrado renal. Entonces, este ácido, que es un poquito más grande, como hay un daño en el filtrado glomerular, puede atravesar el glomérulo y lo podemos dosar en orina. Si el paciente tuviera un filtrado normal, no pasaría y no lo podríamos dosar. Por eso está probado y está demostrado y se usa particularmente en pacientes inmunodeprimidos severos por HIV y no en otras poblaciones de inmunodeprimidos y no en otros pacientes infectados con HIV. ¿Sí? Si viene un paciente sano, sin ninguna patología de base, con una inmunidad supuestamente normal, yo le tengo que pedir un esputo, no le puedo pedir un LAMA en orina. ¿Sí? El LAMA está reservado para los pacientes con HIV con menos de 100 CD4. Otra prueba que podemos hacer es el BDMAX, y esta prueba sí la podemos hacer en todos los pacientes, independientemente de su estado inmunitario. ¿Sí? Independientemente de que tengan HIV o que tengan alguna otra causa de inmunosupresión o que no tengan ningún antecedente. El BDMAX
Es una prueba de PCR que busca micobacterium y busca genes, mutaciones de genes asociados a resistencia antimicrobiana. Entonces, detecta ADN de micobacterias y detecta también el gen RPB, que está asociado a la resistencia a rifampicina, y detecta también mutaciones en el gen asociado a la resistencia a isoniazida. Entonces, si el BDMAX es positivo, el BDMAX se hace a partir de una muestra de esputo. Si el BDMAX es positivo, me dice que el paciente tiene tuberculosis y me dice además si tiene algún gen de resistencia a isoniazida o a rifampicina, que son las dos drogas principales en el tratamiento de la tuberculosis. La única limitación que tiene este método es que lo tenemos que implementar en pacientes que no recibieron tratamiento antituberculostático o que no lo recibieron en los últimos 6 meses. ¿Sí? Si recibieron tratamiento antituberculostático hace 5 años, lo podemos hacer, pero si recibieron tratamiento hace 3 meses, dejaron el tratamiento y ahora lo quieren retomar, el BDMAX no nos sirve. Bien, entonces lo tenemos que hacer en pacientes que no hayan recibido tratamiento en los últimos 6 meses. Y otra técnica molecular es el GeneXpert. El GeneXpert también es una prueba de PCR, una prueba automatizada de amplificación de ácido nucleico, que permite hacer diagnóstico de tuberculosis y de genes de resistencia a rifampicina. ¿Sí? Esto se usa un kit, el resultado lo tenemos en 2 horas, un diagnóstico rápido, pero bueno, requiere un equipamiento específico y por supuesto tiene un alto costo. ¿Sí? Tiene un altísimo costo. Estas pruebas de GeneXpert o de BMAX, estamos hablando de alrededor entre 50 y 80 dólares por prueba. ¿Bien? Que es mucho más barato. Si uno lo pone solo en términos económicos, es más barato hacer el testeo de resistencia que tener un paciente con resistencia a la droga y un tratamiento que no esté dando resultados. Si uno lo pone en esos términos, siempre es más económico hacer la prueba y saber que no hacerla. Pero bueno, tienen su costo, ¿no? Tienen cada uno, tienen su costo y tienen su impacto en el sistema de salud. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento? Nosotros venimos hablando del tratamiento hace un par de diapositivas, pero ¿cómo se hace el tratamiento? Bueno, el tratamiento para tuberculosis es un tratamiento complejo que se hace, hay ahora tratamientos acortados de 4 meses, pero nosotros acá en Argentina generalmente hacemos mínimo de 6, 9, 1 año o 1 año y medio. El tiempo de tratamiento depende si la tuberculosis es pulmonar o extrapulmonar y depende también del estado inmunitario del paciente. Bien, entonces, en función de eso y siguiendo las guías internacionales, que ustedes las pueden encontrar acá en este link, definimos el tiempo de tratamiento. Lo que sí, siempre el tratamiento se hace con múltiples drogas. Estas son las drogas de primera línea, isoniazida y rifampicina. Isoniazida y rifampicina se usan siempre, excepto que el paciente tenga una resistencia asociada a alguna de estas drogas. De ser así, se cambia la que tenga resistencia. Pero el tratamiento inicial, los primeros 2 meses de tratamiento, se hace con una coformulación de isoniazida, rifampicina y 2 drogas más de segunda línea, generalmente piracinamida y etambutol. Entonces se hace un combinado de multidrogas que se establece la cantidad de comprimidos según el peso del paciente. Menos de 45 kilos se le dan 3 comprimidos, más de 45 kilos se le dan 4 comprimidos por día. ¿Sí? Se los toman todos juntos alrededor de las 10 de la mañana. Alejado, no recomendamos tomarlo en la ayuna, pero sí por lo menos con el estómago vacío, es decir, por lo menos 2 horas después del desayuno. Entonces, el paciente durante los 2 primeros meses de tratamiento va a tomar 3 o 4 comprimidos coformulados que contienen 4 drogas cada comprimido. ¿Sí? Un combo. ¿Sí? Estas drogas son hepatotóxicas. El paciente hay que chequearle, hay que controlarlo clínicamente de manera semanal durante el primer mes y con laboratorios de control para
chequear el hepatograma durante estos 2 primeros meses, ¿sí? Y después de manera mensual. Cuando no podemos usar alguna de estas 4 drogas que dijimos recién, empezamos a hacer combinaciones con algunas de las drogas de tercera línea o agentes secundarios, como la levofloxacina, la micacina, la ciprofloxacina. Esto es uno de los motivos principales por los cuales nosotros no queremos usar esta familia de fármacos para tratamiento de infecciones ambulatorias. Nosotros no usamos ofloxacina, ciprofloxacina o levofloxacina para ninguna patología. Bien, no la usamos para infecciones respiratorias, no la usamos para infecciones urinarias, no la usamos para infecciones de piel. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque tienen una alta tasa de resistencia, y segundo, porque las reservamos para usar en tuberculosis cuando se nos queman todos los papeles. Y cuando ya no nos quede ninguna opción, podemos usar levofloxacina, pero la tenemos que reservar exclusivamente para este uso. Entonces, no den ciprofloxacina para una infección urinaria cuando tienen otras opciones terapéuticas. No den levofloxacina solo porque es más cómodo tomar un comprimido al día, ¿sí? En una infección respiratoria que puede ser tratada tranquilamente con amoxicilina, ¿sí? O con amoxiclavulánico o con acitromicina. Entonces tenemos que cuidar los fármacos y lo primero que tenemos que hacer para cuidar el fármaco es no darlo. Bien, cuando tenemos una opción terapéutica que tal vez no tenga una posología tan cómoda, pero sí sean igualmente efectivas. Bien, entonces hay drogas que podemos usar en tuberculosis que debemos resguardar y no usar para tratamientos de patologías banales que se resuelven con 4 o 5 días de antibióticos y donde tenemos otras opciones terapéuticas. ¿Por qué usamos 4 drogas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos hace un rato del granuloma? Bueno, el granuloma es clave en la fisiopatogenia. El granuloma es el personaje principal en esta historia. Bien, dentro del granuloma quedan algunas bacterias que tienen distinta concentración de oxígeno, que tienen distinta velocidad de reproducción y que pueden generar cepas resistentes. Dentro del granuloma tenemos una población de bacterias. Dentro del macrófago tenemos otra población de bacterias. Y dentro del calcium, dentro de esa colección purulenta que estaba en el centro del granuloma, tenemos otra población de bacterias con otras características que responden diferente al fármaco, donde el fármaco llega de manera diferenciada porque es un lugar que tiene una concentración de oxígeno diferente, una irrigación diferente. Entonces, como cuando ustedes están regando el patio, ¿no? No llega la misma cantidad de agua al pasto que a las plantas que están en la primera línea y a las plantas del fondo. Bueno, lo mismo pasa con los tuberculostáticos y no necesitan la misma cantidad de agua el potus que el helecho. ¿Bien? ¿Sí? O que el siempre verde. ¿Bien? Entonces es lo mismo. Cada población de micobacterias tiene una sensibilidad particular a determinado fármaco. Y el fármaco tiene una llegada diferente porque están influenciados por la irrigación, por la concentración de oxígeno, por la acidificación del medio. Entonces se combinan muchos factores, no solamente la resistencia que pueda tener el microorganismo, sino también cuestiones que tienen que ver con la farmacocinética y farmacodinámica de cada fármaco. ¿Bien? Entonces hacemos tratamiento con múltiples drogas para que alguna sea efectiva en los diferentes escenarios. ¿Bien? Es por eso que durante los 2 primeros meses se usan 4 drogas y si el paciente tiene una buena respuesta terapéutica inicial, después del segundo mes se continúan 4 meses más o 6 meses más con 2 drogas en vez de 4. Y en esto del tratamiento hay una cuestión de resistencia. De resistencia por un lado del paciente, porque tiene que tomar una gran cantidad de fármacos durante muchos meses. ¿Sí? Y los fármacos le caen mal, el paciente se cansa,
tiene que ir un día a buscar la medicación y para eso tiene que dejar de trabajar. Algunas veces la medicación le hace mal porque le provocan un rash o porque le generan hepatotoxicidad, le caen pesado, el paciente que ya venía malnutrido, ahora encima tiene que tomar 4 pastillas por día y le da náuseas, entonces se siente pesado todo el día y no puede comer. Entonces es complejo sostener el tratamiento. Si además es un paciente que tiene otros problemas de salud, como por ejemplo tiene una inmunodepresión asociada, o tiene HIV y además tiene que tomar los antirretrovirales, o está debilitado porque tiene una enfermedad concomitante, o tenga consumo problemático de sustancias y no adhiera a nada. ¿Sí? El gran problema que tenemos con los pacientes que son adictos es que a lo único que adhieren realmente es a la sustancia que consumen. El resto no les importa nada. Entonces es muy difícil sostener la adherencia durante 6 meses, durante 9 meses, en un paciente que lo único que quiere hacer es consumir. Entonces, por un lado tenemos que hacer el tratamiento tuberculostático, pero por otro lado tenemos que hacer tratamiento con salud mental, ¿sí? Porque si ese paciente no hace tratamiento de la adicción, esto lo tenemos que tener claro, todo el equipo de salud, que el consumo problemático de sustancias no es una cuestión de voluntad o de falta de voluntad, es una patología. Bien, entonces necesita tratamiento médico y seguimiento y apoyo de psicoterapia y de fármacos, muchas veces, de fármacos que apoyen que ayuden al paciente durante el periodo de abstinencia. Entonces necesitamos un equipo multidisciplinario para abordar estos pacientes. No solamente te doy la pastilla y que lo tome como el diabético toma la metformina o como el hipertenso toma la enalapril. Bien, esta enfermedad además tiene una carga estigmatizante muy alta, nadie quiere decir que tiene tuberculosis, bien, porque les da vergüenza. Bien, y además este paciente tiene otros problemas en la vida y a veces tienen vidas tan conflictivas y tan dolientes que la enfermedad es lo de menos. ¿Sí? Muchas veces para el paciente no es una preocupación tener tuberculosis, es una preocupación tener o no tener trabajo, tener un plato de comida que llevar a la mesa esta noche para sus 4 hijos. Bien, y entonces en ese escenario la tuberculosis pasa a un segundo plano, algo que para nosotros es una tragedia sanitaria, para el paciente es una anécdota, porque le pasan otro montón de cosas en la vida además de la enfermedad. Y este paciente tiene altas chances de que la enfermedad quede en un segundo plano y no adhiera al tratamiento, sobre todo porque es un tratamiento prolongado. Entonces, con estos pacientes tenemos varias alternativas, tenemos varias herramientas. Siempre se abordan de manera conjunta con un equipo del servicio social y de salud mental. Tienen un subsidio que lo que asegura es que el paciente tenga el pasaje gratuito de colectivo para poder ir a los controles y poder retirar la medicación. Muchas veces se trabaja de manera, eso es ideal, ¿no? Trabajar de manera coordinada con el centro de salud más cercano al domicilio del paciente. Entonces nosotros nos comunicamos con el centro de salud y le decimos, che, mira, vos en la manzana 17, en la calle 12, tenés este paciente fulanito de tal que tiene tuberculosis. Tenemos que chequear que esté tomando la medicación. Entonces se hace el tratamiento estrictamente supervisado. Va un asistente social una vez por semana y le lleva la medicación para 7 días. En un pastillero donde tiene la medicación para el lunes, para el martes, para el miércoles. Y cuando va la semana siguiente le dice, a ver, dame el pastillero de la semana pasada. Y el pastillero tiene que estar vacío. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no sé, me quedó una. Ah, y un día me olvidé de tomar, el tratamiento no va a funcionar. Entonces, una opción es ir una vez por semana. Otra opción es ir una vez cada 3 días. Y otra opción es que el paciente vaya todos los días y le damos la medicación en la boca. Bien, con algunos pacientes lo tenemos que hacer. Y muchos nos dicen, ay, pero que encima que son un gasto de salud, encima le tenemos que dar un subsidio y le tenemos que pagar. ¿Cuánto le sale esto al Estado? Y al Estado le sale más barato, a la comunidad le va a salir más barato en términos económicos. Si solo lo ponemos en términos económicos, le sale mucho más barato tener un paciente en tratamiento que tener una tuberculosis multiresistente. ¿Sí? Por cada paciente
positivo, con vaciloscopía positiva, se contagian 15. Entonces, imagínense cuando tenemos un paciente que no recibe tratamiento, y mucho más si es un paciente con patrones de multiresistencia. Ese paciente le sale muy caro, no solo el sistema de salud, le sale muy caro a la sociedad. Entonces, si bien tiene un costo económico sostener el tratamiento del paciente, más caro es no tratarlo, ¿sí? Porque es un paciente que no solamente va a evolucionar mal, sino que además va a infectar a 15 contactos promedio por cada paciente bacilífero. ¿Bien? Otro problema que tenemos son los pacientes que no quieren hacer tratamiento, que no adhieren por múltiples causas. ¿Sí? Generalmente, en general los pacientes, cuando les damos el diagnóstico, se sienten tan mal que quieren sentirse mejor y entonces empiezan a tomar la medicación. El problema más grave lo tenemos con pacientes con consumo problemático de sustancias que, como les decía antes, no adhieren a nada y a veces es necesario judicializarlos para que reciban el tratamiento, porque se consideran que son un riesgo para la comunidad si no lo toman. Pasó, ahora fue noticia hace 2 o 3 días en Misiones, una pareja fue internada en el hospital, digamos, judicializada en el hospital, con una internación mediada por orden judicial, porque no quisieron hacer el tratamiento y contagiaron a sus 4 hijos. Entonces, no solamente son un riesgo para los contactos, sino también para los convivientes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? Podemos tener una resistencia inicial o primaria, que es el Mycobacterium, que tiene un Mycobacterium de un paciente que hace la primoinfección y ya se contagió de un bacilo que es resistente. Bien, entonces antes de que inicie el tratamiento ya tiene una resistencia a isoniazida o a rifampicina, que es lo que buscamos con el BDMAX. Después podemos tener una resistencia adquirida o secundaria, que es el paciente que inicialmente no tenía ninguna resistencia, pero no tomó bien la medicación, se olvidó algunos comprimidos, dejó un tiempo, volvió a empezar, y bueno, eso permitió que si había algún microorganismo con algún patrón de resistencia, proliferara y ganara lugar. Bien, entonces esa es una resistencia adquirida o secundaria y se desarrolla durante el transcurso del tratamiento. Y hablamos de multiresistencia cuando la resistencia incluye la resistencia, valga la redundancia, a las drogas antituberculosas fundamentales, que son isoniazida y rifampicina. Y podemos tener diferentes patrones de resistencia que se conocen como resistencia a múltiples drogas, resistencia cuando hay resistencia a isoniazida y a rifampicina, resistencia extensiva a drogas, cuando hay también resistencia a alguno de los fármacos de segunda línea, o resistencia total o total resistencia cuando ya tenemos pocas opciones terapéuticas y todas son parenterales, ¿sí? Parenterales bien nodosa o bien intramuscular. Entonces, la multiresistencia, recuerden que este es una Mycobacteria es muy estable, es una bacteria muy tranquila en general, y no tiene gran cantidad de mutaciones, ¿sí? No es como los virus, no es como el virus de la influenza, que todos los años tenemos una cepa nueva. No, Mycobacteria es muy tranquila. Imagínense que si tarda 24 horas en replicarse, ¿cuántas mutaciones puede hacer? Es un microorganismo tranquilo. Pero persevera y triunfarás. El gran superpoder que tiene la Mycobacteria es su capacidad de resistencia en el tiempo. Entonces, su capacidad de latencia, su capacidad de persistir en el granuloma. Entonces, viste, es una bacteria que gana por cansancio. Entonces, la multiresistencia generalmente es el resultado de la actividad humana, porque dimos mal un tratamiento, porque tenía una resistencia inicial que no diagnosticamos, o porque el paciente se cansó después de tomar 4 meses el tratamiento y lo dejó, y persistieron los 2 o 3 bacilos que tenían algún patrón de resistencia, y esos son los responsables de la reactivación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguna pregunta con el tratamiento? Yo no tengo dudas, profe. Vamos a hablar un poquitito de la prueba de tuberculina y de la quimioprofilaxis, ¿sí? La prueba de tuberculina, o PPD, así se conoce, la prueba de PPD, es una prueba
que se hace inyectando en el antebrazo un purificado proteico de una proteína de la membrana del Mycobacterium. Se pone 1 mililitro, se inyecta, se hace un bubón en el antebrazo y se inyecta este purificado proteico. Si el paciente tiene respuesta inmunitaria ante el Mycobacterium, porque alguna vez ya estuvo en contacto con el Mycobacterium, entonces tiene anticuerpos, va a ser una reacción local que se va a expresar clínicamente como una induración, ¿sí? como un nódulo. ¿Bien? Que es esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Generalmente tiene un área de eritema perilesional, pero uno mide el nódulo, mide qué tamaño tiene esa pápula, ese nódulo que se forma. Y en función de eso, uno dice, el paciente este tuvo alguna vez contacto con el Mycobacterium y tiene respuesta inmunitaria o no. Entonces, los pacientes inmunocompetentes que tienen una PPD mayor a 10 se consideran que tienen una prueba positiva a la tuberculina. Entonces, entendemos que estos pacientes tuvieron un contacto previo con el Mycobacterium y por eso tienen esta respuesta mediada por células, que se expresa clínicamente con esta pápula. Si el paciente nunca tuvo contacto con el Mycobacterium, no tiene memoria inmunológica, es una pequeña ronchita, pero es una pápula de pequeño tamaño que no es nada o no hace nada, y entonces uno dice, tiene una PPD negativa, acá no hay nada, vos nunca te viste con el Mycobacterium. ¿Para qué nos sirve la PPD? Nos sirve en 2 o 3 escenarios. Por un lado, le hacemos PPD como control al personal de salud. ¿Sí? El personal de salud que trabaja con pacientes con tuberculosis, que trabaja cotidianamente con pacientes con tuberculosis, todos los años nos hacemos en realidad una radiografía de tórax y una prueba de PPD. Porque si en algún momento hay un cambio en el resultado de la PPD o una lesión nueva en la radiografía, podemos hacer un tratamiento temprano, aun cuando el paciente no tenga síntomas, ¿sí? Porque hacemos el diagnóstico de la tuberculosis cuando está en estado de latencia. Otro escenario es el paciente que por algún motivo tiene que recibir un tratamiento inmunosupresor. Entonces, por ejemplo, el paciente va a recibir un tratamiento con inmunomoduladores porque tiene una artritis reumatoidea. O al paciente entra en lista de trasplante, entonces sabe que en algún momento le van a hacer un trasplante hepático, un trasplante renal, y va a estar inmunodeprimido. Y si está inmunodeprimido y tiene una tuberculosis latente, ¿qué va a pasar con esa tuberculosis? Se va a activar. Se va a reactivar. Entonces el paciente que tiene una PPD positiva, pero se programa que vaya a recibir un tratamiento inmunosupresor, tiene que recibir quimioprofilaxis previa. ¿Sí? Es decir, le damos un tratamiento preventivo para que esa tuberculosis no se reactive. Y la quimioprofilaxis se hace generalmente con una sola droga, con isoniazida, de manera diaria durante 6 meses, pero con una sola droga y no con 4. Bien, esa es la quimioprofilaxis. ¿A quién le hago quimioprofilaxis? Al paciente que tiene una PPD positiva, pero que no tiene síntomas y no tiene lesión radiográfica. Bien, entonces entendemos que la tuberculosis está en estado de latencia. Si el paciente tuviera una lesión radiográfica o tuviera algún síntoma, no tiene que recibir quimioprofilaxis, tiene que recibir tratamiento, ¿sí? Con 4 drogas durante 9 meses. Bien, pero no con una droga, sino con 4. Bien, si no estamos indicando mal el tratamiento y eso activa la posibilidad de tener resistencia. Entonces, la PPD la usamos en pacientes que van a recibir un tratamiento inmunosupresor o en pacientes personal de salud para monitoreo o en pacientes que son contactos de un paciente con tuberculosis. Por ejemplo, yo diagnostico la tuberculosis al hijo de 20 años, a este paciente de 22 años que hicimos diagnóstico la semana pasada. Bueno, a todos los convivientes de ese paciente le vamos a hacer radiografía y PPD buscando la posibilidad de una tuberculosis latente. ¿Sí? Testeamos a todos los contactos, por eso teníamos que determinar inicialmente quiénes eran los contactos del paciente. Testeamos a todos los contactos
para checar la posibilidad de tuberculosis latente e indicar un tratamiento de quimioprofilaxis. Eso les decía que es una tarea titánica que tiene el equipo de salud, porque imagínense que por cada paciente tenemos no menos de 10 contactos. Lo otro que tenemos que tener presente es que la tuberculosis tiene una vacuna, ¿sí? La vacuna de la BCG, que se hace a partir de un purificado de Mycobacterium bovis. La vacuna de la BCG se pone dentro de la primera semana de nacimiento, se pone en el brazo izquierdo, hace una lesión local, ¿sí? Que hace como un pequeño granuloma, ¿sí? Que esto hay que dejarlo, este granuloma hasta que resuelve y cicatriza pasan alrededor de 2 o 3 semanas y le decimos a la mamá, no te preocupes, se va a curar solo, no se lo toque, no le hagas nada, ya se va a resolver, ¿bien? Y es la vacuna que nos deja una cicatriz, que después cuando perdemos el carnet de vacunación, lo primero que hacen las vacunadoras es buscar una cicatriz en el brazo a ver si tuvimos la vacuna de la BCG. ¿Por qué tenemos tanta tuberculosis si tenemos vacuna? Porque la vacuna no protege de las formas pulmonares de la tuberculosis, protege de las formas graves de tuberculosis, protege de las formas biliares y de las formas meningias, ¿sí? Lo que hace es lograr que el microorganismo quede confinado en el granuloma a nivel pulmonar y no se disemine. ¿Bien? Entonces, es como el cinturón de seguridad. Yo siempre digo, las vacunas son como el cinturón de seguridad. No impiden que choques, impiden que te mates en el accidente. ¿Bien? Es como el airbag. ¿Sí? Chocar, va a chocar igual. ¿Bien? Pero por lo menos no te vas a morir. Bueno, ese es el objetivo de la BCG. Nosotros tenemos una buena cobertura de vacunación con BCG, porque es una vacuna que se pone al nacimiento. Entonces, en general, no te dan el alta sin ponértela. Bueno, el primer control que llevas del chico, que a esa altura siempre lo llevan, entonces tenemos una buena cobertura de vacunación con BCG. Después, a medida que los niños van creciendo, ya las mamás, los progenitores, los tutores, por ahí ya alguna vacuna no le ponen, y hoy por hoy estamos con una cobertura vacunal, la vacuna de la adolescencia que no llegan al 80% a nivel regional. Entonces, Hay una pregunta, Romina. ¿me la quiere decir, profe? Porque no la puedo ver. Profe, ¿por qué se pone la voice, esa que vos habías dicho que era de las vacunas, y no la otra, la de la tuberculosis? Sí. Porque lo que nosotros usamos no es el microorganismo completo, sino una parte de la pared del microorganismo que tiene antígenos compartidos con Mycobacterium tuberculosis, entonces es igualmente efectiva. Gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta más, o creo que si usted quiere agregar alguna otra cosa. No, también está muy completo. Es muy cansador, calculo. En 2 horas estás ahí. Ahí ya la finalizamos. No, no lo digo por el tiempo, lo digo por vos. Bueno, es un tema fundamental para la práctica médica, ¿no? Entonces, lo que yo me gustaría que ustedes se lleven de esta clase es la idea de que la tuberculosis sigue existiendo, que está en aumento, que está muy lejos de ser controlada, que está atravesada por un montón de factores que no tienen que ver con el microorganismo, y que tenemos que buscar tuberculosis de manera activa, tanto en las formas pulmonares como las extrapulmonares, y que cada vez que tenemos una muestra clínica de algo, tenemos que buscar el Mycobacterium en esa muestra. No sé cosa que se nos pase una tuberculosis extrapulmonar por no hacer una vaciloscopía. Entonces eso me gustaría que se lleven de idea después de esta clase. El resto tenemos tiempo de aprenderlo, pero sí tenemos que tomar noción de lo importante que es este microorganismo en nuestra región. Y no quiero irme sin dejar una idea, ¿no?, que la leí hace un tiempo de un filósofo contemporáneo que se llama Valentín Muro,
escribió un artículo muy interesante sobre tuberculosis en la revista Cenital y planteaba que la tuberculosis no es un problema científico, es un problema de dinero. Y termino la clase con la actividad con esta reflexión. Decía el autor que el tratamiento existía desde la década de 1950, por lo tanto, la ciencia ya hizo su parte. ¿Sí? Tenemos identificado el microorganismo y tenemos un tratamiento efectivo. La ciencia ya hizo su parte. Pero la solución no reside únicamente en el desarrollo de medicamentos o de vacunas, sino en abordar las causas fundamentales que permiten la persistencia de la infección y del contagio. Y entonces tenemos que garantizar una vivienda digna, que esté bien ventilada, donde los pacientes no estén hacinados, una nutrición adecuada, tenemos que garantizar que el paciente coma, tenemos que garantizar medidas básicas de saneamiento, el acceso a un transporte público seguro. Bien, de todo eso tenemos que garantizar para poder hablar del control de la tuberculosis. Entonces la tuberculosis no es una muestra de que tenemos un microorganismo que es invencible, sino que es un espejo de un esquema de prioridades que está roto y de fallas en nuestro sistema social y económico. Y decía el autor cuando terminaba la nota de que no es una derrota de la ciencia, sino una renuncia a nuestra responsabilidad colectiva. ¿Sí? La tuberculosis no es un problema científico, es un problema de prioridades económicas. Linda reflexión. Gracias, profe, por la clase. Bueno, espero que les sea útil y eso, que les sirva para su formación y para su aprendizaje. Gracias, profe. Fue linda la clase. Muchas gracias a ustedes. ¿Te queda Gracias, un minuto? profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. ¿Te quedas un minuto, Romina? Sí, profe, me queda. Chao, profe, gracias por la clase.